Imagínate ser un chico de 14 años que se la pasa tomando notas de todo lo que ocurre en su día a día, que tiene amigos imaginarios y que no le va bien socializando en la escuela. Un caso bastante particular, que un día se da cuenta que uno de sus amigos imaginarios no es más ni nada menos que el dios del espacio y del tiempo, y que, sin dejarle reaccionar, obliga a nuestro protagonista a participar de un torneo de supervivencia en donde el último en pie será el sucesor de todo su poder, y que el medio por el cual podrá defenderse es el denominado diario. En este caso, su teléfono, que te ayudará a predecir tu futuro cercano, teniendo como ventaja el poder predecir ciertos acontecimientos que puedan ocurrirte en un corto lapso de tiempo. Pero los demás participantes también son poseedores de esta ventaja, por lo que nuestro protagonista se verá fuertemente acorralado y sin esperanzas al ser un simple chico sin cualidades, donde también hace presencia una loca obsesiva que quiere ayudarlo y no dejarlo morir, con el pretexto de que serán felices por siempre. Esto poniéndolo en una situación en la que deberá de enfrentarse a una muy complicada pero interesante historia. ¿O no? Bien, esto en muy resumidas palabras es lo que nos plantea Mirai Nikki, una trama bastante atrapante y que hasta cierto punto es refrescante de ver, por lo interesante de su argumento, pero que tristemente no sabe desarrollar. En este video vamos a analizar punto por punto por qué algo tan atrayente se volvió algo tan deprimente y que tristemente fue desperdiciado por su creador. Cabe destacar que esta es mi opinión y mi percepción sobre lo que entendí de Mirai Nikki. Si no estás de acuerdo, sos libre de expresar tu descontento y tu opinión en los comentarios, obviamente recurriendo siempre al respeto, ya que todos tenemos una visión diferente sobre los hechos y lo que veas acá no tiene por qué ofenderte ni perjudicar tu opinión sobre la serie. Dejando esto en claro, comencemos. Bien, debo decir que a esta obra la conozco desde hace muchísimo tiempo. Es más, en su momento formó parte de mi lista de animes favoritos. Tenía, creo que 12 años, y espero que me comprendan, porque con esa edad lo que menos hacemos es reflexionar. Pero bueno, como conocedor de esta obra desde hace bastante tiempo, debo aclarar que en su momento sus personajes no me llamaron la atención para nada, obviamente exceptuando a la loca psicópata. Era como si en el momento lo único importante era ver qué era lo siguiente que haría la protagonista pelirrosa, porque seamos sinceros, ningún otro personaje llamaba la atención como este, y no porque sea bueno justamente, sino porque el morbo de las situaciones y el tipo de personalidad que tenía era bastante atrayente. Pero poco y nada le sirvió a su obra porque los personajes son malísimos. Hace poco me volví a ver esta obra para confirmar si esta misma me seguía pareciendo aburrida o tenía cosas rescatables. Y Dios, realmente es muy mala. Cuando empezamos a ver una obra, los personajes parten de ser un factor importante al momento de captar nuestro interés, porque independientemente de si nos guste el argumento principal, los personajes son los encargados de desarrollar su historia, por lo que una historia sin buenos personajes no funciona. Acá aparece nuestro protagonista, Amano Yukiteru, un chico de 14 años, como habíamos dicho al principio, que no vive de tener una vida interesante, pero que por azares del destino se ve envuelto en este conflicto. Bien, empecemos a hablar de su trabajo en esta serie, porque realmente es lamentable. Como protagonista no cumple lo mínimo indispensable de evolución, ni tampoco está construido como un personaje con mínima profundidad. Yuki es lo que llamamos un personaje unidimensional, uno que, como dice la misma palabra, presenta solamente una dimensión o característica dominante, ya que este tipo de personajes suelen ser sumamente planos y con una muy nula base de desarrollo. Y esto es porque el personaje no logra desarrollarse en toda la serie. Presenta el mismo pensamiento, las mismas actitudes y las situaciones límites que se vuelven traumáticas deberían de ayudarle a crecer y madurar a temprana edad. Pero estas vivencias no influyen en nada, y un mínimo cambio en este personaje debe haber. Y es que, el pelotudo este literalmente está en un torneo en donde se juega la vida y en el camino va perdiendo a lo que se aferra,
¿Cómo es que no puede ser capaz de mínimamente ser coherente y adaptarse a las circunstancias? Porque él mismo no presenta evolución y se vuelve totalmente plano. Muchos lo llaman la copia mala de Shinji, porque este tiene características muy parecidas, pero la diferencia entre uno y otro ya sabemos que está muy marcada. Pasando a la siguiente protagonista, debo decir que me parece de lo más interesante de esta serie, pero no específicamente porque me parezca bueno, sino porque me parece lo peor de esta obra. La verdad, Yuno Gasai, la enferma psicópata, es de los personajes más conocidos en el mundo del anime, y popularizó uno de los arquetipos más famosos que existen en la industria, las yanderes. Es lo que popularmente se conoce como una persona dulce y agradable por fuera, pero hostil y agresiva por dentro. Estos tipos de personajes suelen mostrar actitudes sumamente posesivas y obsesivas con sus objetivos amorosos. Y este es el caso de Yuno, que es la mayor representación en este arquetipo. Es un personaje que, a diferencia de Yuki, sí tiene un pasado interesante que intenta darle trasfondo, pero que tristemente también tiene un desarrollo muy nulo e inconsistente, porque las razones de ser del personaje son planteadas. Yuno experimentó negligencia y maltrato por parte de sus padres, lo que llevó a un deterioro de su salud mental. Como resultado de esta situación, Yuno desarrolló una obsesión enfermiza hacia Yuki. Todo esto porque buscaba manifestar su necesidad de sentirse amada y segura. No importa si fuese el protagonista o no, ella iba a intentar aferrarse a cualquier otra persona con tal de no sentirse sola. No habría problema con este trasfondo si no fuera porque el mismo anime trata de vendernos la junta forzosa de estos dos personajes como un romance y una demostración de amor puro, cuando esto es todo lo contrario. Yuki a lo largo de toda la serie y incluso hasta el final siente miedo por ella, desconfía y la ve como una simple herramienta de la cual poder respaldarse. Y por otro lado, Yuno sufre de trastornos de apego inseguro, baja autoestima y, Dios, es evidente que está enferma de la cabeza cuando no duda en poner a Yuki en situaciones de manipulación y violencia, donde ésta pone al protagonista en contra de su voluntad y lo obliga a hacer cosas que, bueno, mejor ni decirlas. Y es lamentable porque cuando el aburrido personaje de Yuki pierde protagonismo, Yuno pasa a ser el centro de atención en la serie. Es más, el misterio que envuelve el anime va enteramente relacionado con ella, y es hasta incluso el personaje más importante en la misma, que ni siquiera en el final termina teniendo un poco de desarrollo. Hablando de los personajes secundarios, no hay mucho que decir porque todos dejan demasiado que desear. Pero si tuviera que destacar algunos, hablaría de Akise y Minene, personajes que considero que tienen un poco de relevancia y ayudan a desarrollar mínimamente el conflicto principal, excepto a la gran mayoría de personajes, porque si no el video sería larguísimo y les aburriría ver cómo es que estos personajes no aportan nada y simplemente son malos y hasta incluso detestables. Sí, te estoy mirando a vos, papá de Yuki. Sos una mierda. Volviendo con lo principal. Minene es un personaje que, a diferencia de los anteriores, experimenta un arco de personaje notable a lo largo de la serie. Comienza como una antagonista egoísta y fría, pero que a medida que avanza la trama, se enfrenta a sus dilemas internos y se convierte en un personaje más complejo, si se puede decir. Su evolución muestra un crecimiento significativo en su perspectiva y valores, volviéndola más empática y dispuesta a luchar por el bien común. A medida que la serie avanza, Minene demuestra lealtad hacia aquellas personas que considera amigos o aliados. Aunque inicialmente puede parecer una superviviente individualista, eventualmente se preocupa por el bienestar de los demás y lucha por un mundo mucho más justo. Su cambio de enfoque la convierte en un personaje interesante y multidimensional, que hasta cierto punto logra empatizar con los espectadores y además la convierte en un muy interesante participante de este juego de supervivencia. Por otro lado, Akise deja muchísimo que desear. Su rol como personaje mayormente es inconsistente, aunque inicialmente se presenta como un personaje intrigante con habilidades únicas, su desarrollo a lo largo de la serie puede resultar confuso y poco claro. A veces su papel parece estar sobrevalorado y en otros momentos se vuelve subutilizado. Esta inconsistencia dificulta la comprensión completa de su importancia y relevancia en la trama general.
A pesar de su importancia en la historia, las motivaciones de Akise a menudo no están bien definidas. Sus acciones pueden parecer ambiguas y no siempre se explica de manera satisfactoria. Como resultado, su propósito y contribución al desarrollo de la trama pueden parecer incoherentes o poco fundamentados. Y ni hablar de que su relación con el protagonista ya de por sí es forzosa y no deja en claro las motivaciones y contribuciones que busca dar el personaje. Es más, carece de muchísimo sentido. Esto me molesta bastante. ¿Por qué en una premisa tan interesante pudieron hacer tan mal las cosas? Partamos diciendo que el concepto de los diarios del futuro y el juego de supervivencia es algo sumamente atractivo e intrigante, que de haberse tratado bien pudo haber tenido muchísimo potencial. Mirai Nikki sufre de una falta de coherencia interna en cuanto a su funcionamiento y reglas. A lo largo de la historia se presentan inconsistencias en la forma en la que los diarios predicen el futuro y en cómo los participantes interactúan entre sí. En algunos momentos, los diarios parecen ser infalibles y ofrecen información precisa sobre eventos futuros, mientras que en otros casos, su precisión es inconsistente y se producen cambios inexplicables en su capacidad predictiva. Esta falta de coherencia dificulta la comprensión de las limitaciones y posibilidades de los diarios, lo que impacta negativamente en su importancia y en la consistencia de la estructura narrativa. Básicamente, los diarios cambian su funcionamiento en base a lo que necesite desarrollar la historia, pero no porque sea lógico este cambio, sino porque precisamente es forzadísimo. No se explora a fondo en términos de sus implicaciones narrativas y temáticas. Aunque se presenta como una herramienta poderosa que permite a los personajes conocer eventos futuros, la serie no profundiza en cómo esta habilidad afecta a los protagonistas ni en las implicaciones más amplias del conocimiento del futuro. Esto resulta en una falta de desarrollo narrativo y en una oportunidad perdida para explorar temas como el destino, el libre albedrío y haber mostrado dilemas y problemáticas más interesantes que las que se muestran en el anime, pero que tristemente no tuvo espacio porque la serie solo vive de momentos forzosos y una excesiva necesidad de dependencia del misticismo. El juego de supervivencia es sumamente interesante porque nos pone en la mesa la posibilidad de ver cómo los personajes se tienen que desenvolver en situaciones sumamente críticas y choqueantes. O bueno, esto podríamos decir si la serie le hubiera dado espacio a algo tan primordial. El juego de supervivencia no solo deja de ser relevante, sino que también pierde coherencia a medida que nos acercamos a la conclusión final. El juego se vuelve repetitivo y predecible a medida que avanza la historia. Los enfrentamientos entre los participantes siguen un patrón similar, donde cada uno busca eliminar a los demás para asegurar su propia supervivencia. Esta repetición de eventos y la falta de variación en las estrategias y los desafíos disminuyen la emoción y la sorpresa en la trama. Como resultado, la tensión y la intriga se ven afectados negativamente a medida que llegamos al tramo final. En un principio, por ejemplo, Reisuke, un chico de 5 años, exceptuemos la poca lógica de esto, propuso una manera y una forma bastante particular de perjudicar a nuestros protagonistas, pero que en el camino va perdiendo cada vez más el sentido cuando lo pensamos de manera fría, y esto se va a ir repitiendo una y otra vez de peor manera gradualmente a medida que avancemos a la recta final, dejándonos un ambiente repetitivo y con poca lógica dentro de lo que se nos quiere plantear. Otro aspecto problemático es la falta de consecuencias significativas y la inconsistencia en la forma en que se maneja el juego de supervivencia. A lo largo de la serie, se observan situaciones en las que las reglas del juego parecen flexibles y se producen cambios inexplicables en su funcionamiento. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el capítulo 11. La información en los diarios de Juno y Yukiteru cambia repentinamente, lo que crea una confusión en cuanto a la fiabilidad de los diarios. Inicialmente, Juno lee en su diario que debe matar a Yukiteru, pero luego la información cambia y le indica que debe protegerlo. Este cambio repentino en la información de los diarios, sin una explicación clara, genera inconsistencias en su funcionamiento y nosotros no entendemos el porqué. Ya habiendo visto los principales problemas de este anime, nos podemos dar una idea de cómo va a terminar esto,
Ya sumado a que los personajes tienen un nulo desarrollo, la premisa está mal explorada y desde el comienzo hasta el final es un sinsentido total, tenemos como resultado una conclusión y un mensaje sumamente horrible, porque como ya habíamos dicho antes, Juno y Yuki son los protagonistas de esta historia, protagonistas que mueven la trama, poseen poder de acción y desempeñan un papel crucial en el desarrollo y en el impacto de la historia. Por lo tanto es inevitable que su final sea malo. Partamos diciendo que la misma obra busca tratar de forzar un romance que simplemente no funciona, y no porque yo lo diga, sino porque cualquier persona con dos dedos de frente puede darse cuenta de esto. La relación de Juno y Yuki no es sana, no es linda y no significa amor. Es una historia de obsesión y manipulación en donde se trata de justificar actitudes sumamente asquerosas que no se deben de aplicar. Sé que no les hablé tanto de su historia y en cómo algunos personajes secundarios se relacionan. Y es que no lo hice porque simplemente la misma historia se encarga de matarlos y no darles peso. Pero es que es increíble cómo la historia de este anime busca el romantizar y el entender su situación, cuando por lógica los personajes deberían de actuar de otra manera. Pero que obviamente no ocurre porque todos sus personajes, incluyendo sus protagonistas, son planos. Hay todo un enredo con el transcurso de las tramas que nos preparan para la conclusión, porque de manera muy resumida se revela que Juno Gasai es en realidad una versión futura de sí misma. Proveniente de un mundo alterno, ella ha estado manipulando los eventos para asegurarse de que, junto a Yuki, sean los últimos supervivientes del juego. Al final, Juno mata a los otros participantes y se convierte en la ganadora, mientras que Yukiteru queda atrapado en un bucle temporal. Y como se esperaba, la forma en la que Yukiteru logra salir de este bucle es un total sinsentido, porque su escape del bucle temporal queda en gran medida abierto a la interpretación del lector o espectador. Se puede asumir que en algún momento Yukiteru logra encontrar una solución o una salida del ciclo repetitivo, pero los detalles específicos de cómo lo logra no son proporcionados en la obra. Y adivinen el porqué. Porque la historia no se molesta en desarrollar y plantear temas con los cuales poder darles un sentido a los elementos que ayudan a llegar a la conclusión final. Es apresurado, poco argumentado e ilógico, que pareciera que lo único que busca es tomarnos de pelotudos. Pero bueno, Mirai Nikki en resumidas palabras es una obra que pudo ser muchísimo más, teniendo elementos y conceptos sumamente interesantes, pero que tristemente no supo aprovechar en lo más mínimo, y lo único que hizo fue intentar desarrollar y romantizar una pareja que simplemente no debe funcionar, porque como ya vimos, la serie tiene como mensaje final el glorificar y justificar una relación enfermiza en casi todos los aspectos, sin ninguna evolución por ambas partes y sin un cambio de pensamiento lógico. Y hago énfasis en su mensaje porque es lo que mayormente nos queda de una obra. Desde una perspectiva objetiva, estos mensajes son problemáticos, ya que pueden perpetuar estereotipos dañinos sobre el amor romántico y la justificación de conductas abusivas. Además, al no abordar adecuadamente las consecuencias de estas acciones, se resta importancia a las ramificaciones éticas y emocionales, lo que puede tener un impacto negativo en la percepción y comprensión de las relaciones saludables por parte del público, y más aún teniendo en cuenta a la audiencia a la que va dirigida este producto. Y aunque muchos vengan con el cuento de que el final es pesimista y no deja a los protagonistas juntos, no quita el hecho de que metan escenas forzadas en el final en donde estos confiesan sus sentimientos y olvidan todo lo malo que se hicieron. Dios, qué final pedorro. Y para colmo, este anime tiene una OVA, en donde terminan juntos rompiendo todos los pocos límites que planteó la serie. Dios. En una relación mayormente se busca una dinámica en la que ambas partes se sientan valoradas, seguras y capaces de desarrollarse como individuos en el contexto de la relación. No este tipo de actitudes. No es sano y solamente nos justifica actitudes sumamente deplorables y perjudiciales. Pero bueno, por estas y más razones, Mirai Nikki es una mierda de anime, que si se hubiera tratado diferente podría haber sido una serie más zafable. Pero bueno, si les gustó este tipo de formato en el canal, háganmelo saber en los comentarios. Los quiero mucho y nos vemos.